El ciclo de información nacional lo iniciamos con que las finanzas públicas del Reino Unido están tan limitadas que quien sea el que gobierne en los próximos años, ya sea los conservadores que están en el poder o el Partido Laborista que tiene la ventaja en las encuestas, tendrá que enfrentarse a un margen muy limitado en términos de recortes de impuestos o intentos de aumento en el gasto. Esto lo mostró un informe importante del Instituto de Estudios Financieros, que advirtió que ofrecer a los votantes un recorte en los impuestos antes de las elecciones del 2024 haría que se corra el riesgo de lo que han llamado una fiebre económica a corto plazo, que significa, entre otras cosas, mayores intereses del Banco de Inglaterra y también una posible y prolongada recesión en la economía británica. Más adelante, el débil crecimiento económico, los altos niveles de deuda y las crecientes exigencias sobre el gasto público, desde salud hasta defensa, problemas que el Reino Unido comparte con otros países ricos, probablemente mantendría la estrecha situación sobre el próximo gobierno. El precio de los altos niveles de endeudamiento, la incapacidad para estimular el crecimiento y los altos costos de endeudamiento probablemente generará un periodo prolongado de impuestos elevados y gastos ajustados. Así lo señaló el Instituto de Estudios Financieros. La economía británica luchaba para crecer incluso antes del doble golpe de la pandemia de COVID-19 y el aumento de los precios de energía, los cuales desencadenaron una ola de endeudamiento gubernamental. De hecho, las previsiones del banco estadounidense de Citi, que contribuyó al informe del Instituto de Estudios Fiscales, mostraban que el Reino Unido estaba más retrasada que otros países europeos con respecto a su tendencia de crecimiento económico antes de COVID. El Fondo Monetario, además, dijo la semana pasada que la economía británica sería la más lenta entre las economías del grupo de los 7 en el año 2024. Recordemos que el grupo de los 7 lo integran los países más poderosos del mundo. Y a nuestra mesa de redacción llegan los resultados de la última cifra de la Oficina de Estadísticas Nacionales. En este sentido, se reporta que el crecimiento salarial promedio superó la inflación por primera vez en casi 2 años. Esto se considera una señal de que la presión sobre los costos de vida pueden estar comenzando a aliviarse. En este sentido, la Oficina de Estadísticas Nacionales reveló cifras que señalan que los salarios aumentaron un 7.8% entre junio y agosto. El alza salarial es más alta que la inflación promedio de los mismos 3 meses que miden el ritmo que sube la inflación. La última vez que el crecimiento salarial superó los aumentos de precios fue en octubre del año 2021, durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el aumento de los salarios es un promedio y no significa que las presiones de costo de vida estén disminuyendo para todos. Sigue habiendo una brecha entre los salarios del sector público y privado. El crecimiento salarial de los trabajadores del sector público alcanzó el 6.8% entre estos meses de junio y agosto, lo que, según la Oficina de Estadísticas Nacionales, fue el mayor aumento desde que comenzaron los registros en el año 2001. Pero el aumento salarial promedio para los empleados del sector privado fue del 8%. Las personas que trabajan en finanzas y servicios empresariales experimentaron el mayor aumento anual, seguido de las personas del sector manufacturero. La tasa de inflación se ha desacelerado, pero aún se mantiene por encima del 6.7% para el año que transcurre hasta agosto pasado. Sigue siendo más de 3 veces superior al 2%, que es el objetivo del Banco de Inglaterra.
Este miércoles se publicarán nuevas cifras inflacionarias que se espera que muestren que los aumentos de los precios continúan desacelerándose. Y en otro orden de información, el Reino Unido deportará a los prisioneros extranjeros a sus países de origen, y esto incluye a los de origen latinoamericano, como parte de las propuestas para enfrentar la crisis de sobrepoblación carcelaria que se vive en este momento en territorio británico. Así lo anunció el secretario de Justicia, Alex Schalk, quien afirmó que este plan también incluye que los delincuentes en Inglaterra y Gales que reciben sentencias de cárcel menor de 1 año verán las mismas suspendidas y en lugar realizarán servicios comunitarios. La población penitenciaria en Inglaterra y Gales se ha duplicado en los últimos 30 años como resultado de sentencias penales más largas y un enfoque más severo contra delitos violentos y relacionados con drogas. El secretario de Justicia dijo que la decisión del gobierno de encarcelar por más tiempo a personas condenadas por delitos graves requeriría un cambio del enfoque en otras áreas para hacer más espacio en las prisiones. Legislaremos para presumir que las penas privativas de libertad de menos de 12 meses de prisión serán suspendidas y los infractores serán castigados en la comunidad, dijo el representante gubernamental a los legisladores en el Parlamento. También anunció que algunos delincuentes con delitos menos graves podrían ser trasladados de prisión a una licencia hasta 18 días antes de su fecha de liberación automática y que se revisaría el uso de la devolución a prisión para delincuentes en libertad bajo fianza que infrinjan los términos de su licencia. También dijo que buscaría expulsar a más prisioneros extranjeros, incluyendo los que vienen de países latinoamericanos, desplegando más trabajadores sociales y buscando nuevos acuerdos de transferencia de prisiones con otros países. Hasta el viernes pasado, la población carcelaria en Inglaterra y Gales se situaba en un nivel récord de 88.225 prisioneros, un 8% más que el año anterior, lo que deja una capacidad utilizable de 557 plazas, según muestran cifras oficiales. Y de cara a las fiestas navideñas, casi 1 de cada 3 británicos espera gastar menos esta Navidad y le culpa de esto al aumento del costo de vida. Esto según datos de una encuesta publicada por PwC, que dijo que un poco más del 80% de aquellos que planean gastar menos mencionaron el aumento de los costos de alimentos y energía, mientras que poco más del 20% señaló pagos más altos en hipotecas y alquileres como razones para bajar los costos navideños. Según la encuesta, el 18% de los adultos británicos espera gastar más en Navidad este año y poco más de la mitad dice que gastará lo mismo que el año pasado. Dado que los compradores quieren proteger el gasto familiar y ocasiones especiales, están comenzando los preparativos tempranos y siendo cautelosos, con más de 1/3 de los consumidores planteando hacer compras navideñas de manera anticipada, y muchos también dicen que gastarán menos. Así lo señaló la empresa líder en mercados de consumo PwC. En lo que va del año, a pesar de la alta inflación y otras presiones sobre el costo de vida, la demanda de los consumidores en general se ha mantenido. Los datos de la industria publicados la semana pasada mostraron que el gasto de los consumidores perdió cierto ritmo en septiembre y el clima cálido afectó la venta de ropa, prendas de punto y abrigos de otoño. Sin embargo, a principios de este mes, Tesco, el mayor minorista del Reino Unido, dijo que estaba optimista sobre las perspectivas navideñas. Además, en previsión a una actividad comercial robusta, los minoristas, incluyendo Sainsbury's y Marks & Spencer, planean contratar más trabajadores temporales para el periodo de la Navidad y el Año Nuevo en comparación con el año anterior.
y el mundo del espectáculo se está viendo sacudido. Y esto debido a que el fondo financiero que está detrás de las canciones de grandes artistas internacionales como Neil Young y Shakira cae a un mínimo histórico. Esto es una última señal de que la fiebre de oro por los catálogos antiguos de los músicos puede haber llegado a su fin. El revés podría aumentar la probabilidad de una revuelta de los accionistas en una votación crucial prevista para la próxima semana. Las acciones de uno de los mayores propietarios de derechos musicales han caído a un mínimo histórico en la última señal de que esta fiebre del oro por los catálogos antiguos de los músicos puede haber llegado a su fin. Hipnosis, que posee derechos de canciones de artistas como Blondie, Shakira y Neil Young, se desplomó en la bolsa de valores después de decir que sus contadores habían reducido sus expectativas sobre cuánto ganarían con un acuerdo retrospectivo sobre derechos de transmisión de 21.7 millones de dólares a solo 9.9 millones de dólares. La compañía dijo que el déficit de 11.8 millones de dólares, aproximadamente 9.7 millones de libras esterlinas, significaba que incumpliría sus acuerdos de deuda si pagaba el dividendo de 1.3 peniques por acción como estaba previsto. Eso significó que tuvo que cancelar el pago anunciado recientemente. Las acciones en la bolsa de Hipnosis cayeron un 10% este lunes hasta su mínimo histórico tras esta decisión.